buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Desde la Otra Acera, una producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario general de la APSE. Para el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema de lo que son las ventas de empresas públicas en Costa Rica, específicamente los casos del ICE, del INS y de la banca. Y es que en este contexto que estamos de la crisis fiscal, tiempo de COVID y tiempo de posible préstamo con el Fondo Monetario Internacional, hemos escuchado algunas voces por ahí sugiriendo la venta de algunos de los activos del Estado. Para desarrollar este tema contaremos con la presencia del señor César López de ASDEICE, el señor Giovanni Benavides del Sindicato del Banco de Costa Rica y el señor Rolando Salazar del Sindicato del INS UPINS. Y es que este tema se las trae, bueno, como todos los jueves nos acompaña nuestra compañera y economista Sofía Guillén, en un tema, ¿verdad?, que ha causado revuelo, discusión y mucha controversia en los últimos días. Hoy vamos a desarrollar 3 casos específicos, pero además de esto se han mencionado otras instituciones como el caso de FANAL, ¿verdad?, que ha hecho una gran respuesta en este tiempo de pandemia. Y definitivamente es un aspecto que va más allá de lo económico, de lo técnico, sino que también tenemos que ver que es un aspecto ideológico. Así es, efectivamente. Además, la verdad que es un tema que cada vez que en este país hay algún problema económico, vienen y nos presentan esto como una especie de solución y bueno, hace rato es parte de las recetas añejas que nos suelen presentar, ¿no? Entonces, pues acompáñenos esta noche, vamos a desarrollar este tema con nuestros 3 invitados, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Esta noche estamos hablando sobre la venta de empresas públicas, 3 casos en particulares, el caso del ICE, el INS y el Banco de Costa Rica, enmarcado dentro de un debate que cada cierto tiempo en nuestro país regresa y dentro de la lógica de varios episodios que hemos hecho. Hace algunos episodios hablábamos del caso de FANAL y Recope también. Pero bueno, refresquemos un poquito la memoria viendo la siguiente cápsula, que es un fragmento de uno de los videos que hizo Canal 7 respecto a este tema, entrevistando a algunos especialistas para que nos refresquen el contexto general de la venta de empresas públicas. Antes de la pausa escuchamos las razones de quienes defienden la venta del Banco de Costa Rica y del Instituto Nacional de Seguros como una alternativa ante la crisis fiscal. Ahora escucharemos a quienes se oponen. Un primer argumento es que con esto no se resolvería el problema de fondo y a la larga habría que buscar más dinero. Bueno, lo primero es que no arregla nada desde el punto de vista estructural. Los ingresos corrientes del gobierno central van a seguir siendo los mismos, los gastos
probablemente vayan a disminuir un poco producto de una menor presión de intereses, pero en general van a seguir siendo los mismos. Desde el punto de vista del déficit primario, o sea, los ingresos menos los gastos sin intereses, no cambia absolutamente nada de esto, ¿ok? Permanece igual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos arreglando el problema en el largo plazo. Nos va a dar una sensación en el corto plazo de tener más recursos, de tener más liquidez, mejor acceso a financiamiento, pero eso nos puede durar un año y nada más. No se va a pagar toda la deuda pública y si no se ordenan las causas de esa deuda pública, la corrupción, la evasión fiscal, el desorden de los gobiernos, en pocos años volverá a surgir esa deuda, pero ya no vamos a tener una empresa aseguradora pública, no vamos a tener bancos públicos, vamos a haber perdido ese patrimonio. Es como el ejemplo de la familia que si no ordena su tarjeta de crédito, va a seguir endeudada en el futuro, pero va a haber perdido la casa propia y va a tener que irse a alquilar. Esa venta me genera ingresos una sola vez. Es como si yo tuviera necesidades en mi casa y salgo a vender el televisor para cubrirlas. O sea, después no tengo otro televisor para vender y no puedo vender ninguna otra cosa. ¿Cómo resuelvo yo esas necesidades? Resolviendo la discusión sobre cuánto deben ser mis gastos y poniendo a la par de eso cómo financio esos gastos, con qué impuestos y en qué nivel. Esa es la discusión que el país tiene que tener. Basta ver la experiencia en América Latina, en Argentina, en Perú, en muchos países de América Latina, en los años 80, privatizaron sus empresas públicas y no es que resolvieron el problema fiscal. Hoy nuevamente están buscando acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Otro de los argumentos es que estas empresas, al estar en manos del Estado, ejercen una función social que se perdería al privatizarlas. Porque la verdad es que la función que cumplen el INSS, que cumplen los bancos del Estado, si se manejan, si se administran bien, va mucho más allá del Estado empresario. Son empresas públicas que generan utilidades cuantiosas para el Estado, que permiten un respaldo cuando se da una crisis como esta, como el caso del INSS, que le trasladó sus utilidades al gobierno a través de una donación para financiar los bonos proteger para personas que se quedaron sin empleo. La existencia de bancos públicos es muy importante para poder impulsar en el futuro una verdadera banca para el desarrollo, para que haya un equilibrio en ese mercado que si no estaría en manos de tagarotes que realizarían prácticas monopólicas peor que lo que ocurre ahora. Bueno, ya ven que el debate de las empresas públicas en realidad es mucho más complejo de lo que parece. No solo no resuelve en términos contables el problema del déficit fiscal, que a finales de este año la proyección de Hacienda es que termine en 9.3% del PIB, y en el caso de, por ejemplo, vender Fanal, aporta 0.02% del PIB, nada, es decir, así no resuelves el déficit fiscal, pero es que además tiene otra serie de consecuencias ligadas a los bienes y servicios que entregan estas entidades públicas y también al hecho de que muchas de estas empresas públicas acuerpan programas sociales y destinos específicos a través de cargas parafiscales y otro tipo de contribuciones. Entonces, es una discusión más compleja de lo que parece. Esta noche nos acompaña César López de Asdeice y vamos a aprovechar para empezar hablando efectivamente de esta empresa pública, además muy querida por las y los costarricenses. Pero bueno, a veces, y es la primera pregunta que quería hacerte, César, a veces uno escucha críticas y dice, bueno, algunos servicios públicos a veces no se dan lo mejor posible y eso, dependiendo de la empresa pública a la que estemos hablando, varía, pero hay muchas críticas a veces a cómo opera la función pública. Incluso algunos ideólogos de corte neoliberal son muy dados a decir que X o Y empresa es ineficiente, pero se les olvida mencionar de ahí la ley de cogeneradores eléctricos que pone a comprar electricidad que no necesita el ICE, ¿verdad? A veces hay amarras internas y redes de poder que han debilitado a las entidades públicas, pero eso no nos lo cuentan. ¿Cómo es eso en el caso del ICE? ¿Será que esta agenda neoliberal y estas redes de poder y contubernios políticos han ido debilitando o de alguna manera amarran a veces a la institución en sus labores? Desde luego, la receta neoliberal ha buscado debilitar al ICE de muchas formas y desde distintos flancos, sobre todo impulsando iniciativas que históricamente han buscado restringirle al ICE su autonomía,
e imponerle una limitación irracional, no solo al uso de sus propios fondos, sino al acceso de fuentes de financiamiento de inversión, lo que ha generado una serie de políticas de corte neoliberal que sin duda en nada ayudan a fortalecer la institución. Tal vez el ejemplo más evidente de estas consecuencias es cómo la tendencia a la privatización de la producción de bienes y servicios ha hecho que durante las últimas décadas, a través de las leyes de cogeneración eléctrica 7200 y 7508, el ICE se encuentre amarrado o está obligado a comprar a empresarios privados de energía, energía que no necesita, pues tiene la capacidad instalada para cubrir la demanda eléctrica, aun y cuando esta compra de energía le resulta al ICE más caro que producirla con sus propios medios. Según los estados financieros del ICE, solo en 2017 la institución se vio obligada a comprar 126.586 millones de colones a generadores eléctricos privados. Según estudios de control político también realizados por despachos legislativos publicados en prensa nacional, para ese mismo año, 2017, el ICE debió pagar un sobreprecio de cerca de 20 colones por kilovatio hora. Así, mientras el ICE gastó en promedio 33,6 colones por kilovatio hora, al mismo tiempo tuvo que pagar a los cogeneradores 55,4 colones por kilovatio hora. Una diferencia de casi 20 colones. Y tras de cuernos palos, no solo debe comprar una energía que no necesita para cubrir la demanda que ya de por sí tiene cubierta, pagando por ello un precio mayor que el que le cuesta producirlo por sus propios medios, sino que en ocasiones la autoridad reguladora de los servicios públicos no le reconoce esos gastos, generando un peso muerto en las finanzas de la institución. Y no cualquier peso muerto, téngase en cuenta que hay estudios que plantean que entre el 2010 y el 2018 el ICE se vio obligado a pagar una suma cercana de 1.330 millones de dólares a generadores privados. Por si esto fuera poco, y lo que más alarma aún, es lo denunciado por la Contraloría General de la República meses atrás, donde además de lo que estamos explicando, por errores en la aplicación de la metodología tarifaria del ente regulador, durante los años 2017, 18 y 19, se obligó a pagar más de 23 millones de dólares a generadores privados de electricidad. Bueno, ese es, en efecto, un ejemplo de cómo la generación privada es quizá el más evidente de cómo históricamente ha impactado la receta neoliberal en el ICE, pero no es el único. Si se hace un recuento histórico, el menú va desde ocurrencias que en su momento buscaron sujetar al ICE, limitando sus inversiones al uso de sus ingresos corrientes sin que pudiera echar mano de la caja acumulada u otras fuentes de financiamiento, pasando por políticas de no reposición de plazas que terminan siendo necesarias para la operación y el mantenimiento de servicios, tercerización o subcontratación de servicios de reacción estratégica para la calidad de la atención a los usuarios, o más recientemente el intento de sacar el Centro Nacional de Control de Energía CENSE del sector eléctrico como primer paso antes de sacarlo del ICE, o iniciativas de recortes reiterados de presupuesto de áreas operativas que en su momento terminaron impactando la disposición de materiales para servicios al usuario. A lo largo de las últimas décadas hay una serie de episodios de amarras irracionales ante los cuales las y los trabajadores y sus organizaciones han tenido que reaccionar. Se debe de recordar que en nuestra América, y Costa Rica no es la excepción, desde hace décadas la puesta en práctica de este tipo de políticas que se orientan a desplazar la prestación de servicios al campo privado han iniciado con un recorte en las inversiones de la empresa estatal, impactando la calidad de los servicios. Y una vez que se impacta ese servicio, que es la carta de presentación de la empresa a la sociedad, pues generalmente se profundiza la campaña de desprestigio, generando que la población acepte la eventual venta del activo del Estado o su traslado paulatino a manos de terceros, que no es lo mismo, pero es igual. Eso último es muy importante, porque además es reiterado. No se me olvida que la vez pasada que hablábamos también con compañeros y compañeras de FANAL, nos comentaban precisamente esto. De repente van debilitando las entidades, les van amarrando posibilidades y después de muy fácil las campañas dicen, mira, si tal entidad no hace todo lo que podría hacer. Bueno, no la amarres si querés que haga todavía más. Ahora, eso me lleva a una segunda pregunta, César, que tiene que ver
con cuáles son las consecuencias de vender una empresa pública, en particular el ICE, porque de repente te dicen, ves, como tiene todos estos defectos, mejor nos deshacemos del activo público. Y ojo ahí, paréntesis, por aquello de que quien nos ve crea que los salarios de alguna de estas empresas públicas se pagan con impuestos del gobierno central. Esa es una falacia que ha sido construida mediáticamente, porque las empresas públicas financian su propia planilla en función de los bienes y servicios que venden, ¿ok? Tienen esa autonomía, son como una empresa, solo que con visión social y en donde el accionista es el Estado, es decir, somos todos, pero se financia de la venta de bienes y servicios sus propios costos operativos y planilla. Habiendo aclarado eso, ¿cuáles son las consecuencias de vender el ICE en particular? Las consecuencias para la sociedad costarricense. Bueno, en materia eléctrica se perdería un modelo único en el mundo, estatal, de servicio al costo, solidario, universal, con sostenibilidad ambiental, basado en fuentes renovables, con respaldos, sin apagones ni racionamientos. ¿Cómo es que Costa Rica logró un sistema interconectado que cubre prácticamente la totalidad del territorio nacional con un 99.7%? ¿Cómo es que logramos una matriz eléctrica ejemplo a nivel mundial en producción con fuentes limpias que nos brinda una electricidad humanamente solidaria, ambientalmente sustentable y de alta calidad técnica? Bueno, fue a través de un modelo estatal que por ley opera al costo. Es decir, no busca lucro, la generación de utilidades para particulares, sino que, por el contrario, genera excedentes que se invierten para seguir desarrollando la infraestructura de los servicios, es decir, a través de una empresa que es parte de un Estado social que hace inversión pública en busca de brindar servicios que muchas veces no serían rentables desde una lógica de lucro, garantizando así su acceso universal. De esto pueden dar fe vecinas y vecinos de comunidades como Palmera en el Calibe, Las Flores en Sámara, Sutubal de Turrubares, Isla Caballo en Punta Arenas, la Reserva Indígena Alto Laguna de Osa. Son parte de ejemplos de cómo centros de salud, comunidades indígenas y puestos de seguridad fronteriza, escuelas, telesecundarias y viviendas son testigos de la visión solidaria de una empresa estatal como el ICE que garantiza el acceso universal del servicio de electricidad. Y bueno, eso en efecto se perdería. Pero privatizar no es solamente vender, también la apertura del mercado perjudica el acceso universal a productos y servicios que se requiere para la calidad de vida. Eso es lo que ha pasado en telecomunicaciones, donde a raíz de la apertura desde el 2009 se le pasó la responsabilidad del acceso universal del servicio de Internet a Fonatel, ¿verdad? Y hoy en día en muchas zonas alejadas no hay acceso a este servicio. La responsabilidad le fue sustraída al ICE con la apertura del mercado y quedó en manos de Fonatel, y con eso se ha debilitado la universalidad del servicio. Entonces, pues eso se ha perdido con la apertura del mercado a raíz del 2009. Siempre en materia de telecomunicaciones, en el mercado celular, si bien está abierto del 2009, sin duda es un logro que el ICE Telecomunicaciones, que funciona al costo a través de sus marcas, según datos de Sutel, del 2018, sigue siendo el operador dominante en los mercados de telefonía móvil. Esto tiene un efecto regulatorio en los precios en beneficio del usuario, que se perdería. Actualmente el operador dominante, que es el ICE, debe interconectar a los otros operadores y darles el servicio de interconexión, de conectar sus redes, y este ICE mantiene este servicio de interconexión a precio de costo, lo cual impacta a la baja en las tarifas. Si el operador dominante encargado de la interconexión no fuera estatal, como lo es el ICE, la interconexión no sería al costo y eso subiría los recibos celulares independientemente de la empresa que tenga el usuario. Pero bueno, eso no sería todo. También es importante tener presente que estamos atravesando una revolución digital donde el desarrollo de las tecnologías de la información transforman la economía mundial y los negocios de energía o de electricidad y telecomunicaciones no son la excepción. Esto no se limita a nuevas formas de producir, sino que involucra muchas tecnologías que si se conjugan generan saltos en la productividad que con una adecuada visión pueden aprovecharse para solventar las necesidades de los usuarios, que van más allá de la electricidad y la comunicación, y brindarles soluciones especializadas e integrales que faciliten su quehacer cotidiano de personas, de hogares, de máquinas, de empresas. Ahí resulta de altísimo valor estratégico para el Estado costarricense tener en sus manos un ICE con capacidad constructiva, con injerencia en el sector de electricidad, de telecomunicaciones, lo cual es un valor agregado, una diferencia de mercado que cualquier empresa transnacional
desearía, y esa oportunidad enorme se perdería. Agreguemos, pues, también que hay que tener claro que la venta directa de instituciones no es la única forma de privatizar los servicios del Estado. Existen otras técnicas como la privatización por desplazamiento, que busca la forma de regular para que las empresas estatales vayan dejando de hacer ciertas actividades o procesos que sean asumidos por particulares, o la privatización endógena, cuando desde puestos internos de toma de decisiones se intenta aplicar lógicas del sector privado a una empresa pública que tiene distintos propósitos, porque la privada puede decidir sacrificar inversión, desarrollo, calidad o sacar un producto porque no es rentable para proteger un margen de ganancia, pero la pública no genera utilidad, sino excedentes para la inversión, el desarrollo y la universalidad de acceso al servicio, aunque esto a veces genere pérdidas. Esta privatización endógena es invisible y a veces se suele vender con ropas de modernización, cuando en realidad es un debilitamiento. Bueno, y finalmente la última pregunta que quería plantearle a César Díaz de ICE es cómo podemos mejorar esta empresa pública. Ya hemos conversado que ciertamente hay amarras a lo interno, que durante muchos años además le han llevado hambre. No se nos olvida el combo del ICE, ¿verdad? En el año 2000, de que le llevan hambre al ICE, se la llevan hace mucho rato. Y platicábamos que tampoco es una solución al déficit fiscal, que hay diversas formas de debilitarla y diversas formas de privatizarla. Pero bueno, una de las preguntas que también es muy importante para la ciudadanía conversar es ¿cómo hacemos para mejorar las entidades públicas? Porque ciertamente debemos aspirar a que cada vez sean lo mejor posible, ¿no? En efecto, toda actividad humana o empresarial, sea privada, tiene oportunidad de mejora y bueno, el ICE pues también dentro de esto. En materia de electricidad, avanzando decididamente hacia la eliminación de los contratos de generación privada. Esto no quiere decir que no seamos amigos de la empresa privada, pero orientemos su aporte a otras actividades del país que lo requieran. Está demostrado que esta generación no es ni rentable ni necesaria y además los actores privados ya han recibido con creces el retorno de su inversión. Entonces, pues primero avanzar hacia la eliminación o no renovación de este tipo de contratos, y también buscando que a futuro, por ejemplo, 13.000 millones de colones de operadores, fondos y regímenes de pensiones no financien un periódico o un grupo privado, sino que se permita al ICE accesar a este tipo de fuentes de financiamiento, garantizando el retorno de la inversión y en procura de invertir en infraestructura que permita mejora y universalidad de los servicios en beneficio de la población. En materia de telecomunicaciones, pues tal vez a través de una modificación de la ley donde Fonatel le devuelva al ICE la responsabilidad de la universalidad del servicio de Internet, que se cambie la ley para que el operador dominante sea el encargado directo, el más capacitado para dar servicio universal. Es el ICE a través de recursos que han sido asignados a Fonatel lo puede hacer, acceso a Internet y servicios de telecomunicaciones en zonas rurales. Fonatel está obligado a llegar donde no es lucrativo el negocio, pero eso no se está haciendo bien. Bueno, que Fonatel justifique las obras, pero que las operativice el ICE, eso sí, a través de los recursos que le están siendo asignados a Fonatel. Y bueno, otra oportunidad de mejora en materia de telecomunicaciones es retomar el control de la totalidad de servicios que tienen procesos de reacción estratégica. Muchas veces hay parte de servicios que han sido tercerizados, por ejemplo, lo que tiene que ver con la instalación de nuevos servicios y reparación de averías. Esto no solo genera altos ingresos al subcontratista y minimiza los derechos laborales para los trabajadores de sus empresas, sino que esos mínimos laborales generan una alta rotación de personal contratado por tiempo definido por la empresa privada y eso impacta en la calidad del servicio, creando además una dependencia del ICE con las empresas contratadas que no les permite tal vez reaccionar en caso de contingencias con la mejor agilidad de la que pudiera disponer si fueran recursos propios. Entonces, ahí habría otra oportunidad de mejora. Y en general existen muchas amarras que soltar, muchas cosas que mejorar, pero quizás el principal obstáculo a superar para buscar opciones de mejora en los servicios es una discusión seria que nos lleva a valorar la estrategia de desarrollo que este país ha conservado durante décadas y que viene siendo debilitada. Por eso hay que prestar atención, porque una cosa es velar por el uso eficiente, adecuado y eficaz de las finanzas públicas y otra muy distinta, el discurso a ultranza, el recorte irreflexivo de la inversión pública que a la larga afecta
a la ciudadanía destinataria de los servicios. Desde hace mucho tiempo en la Asamblea Legislativa, partidos políticos que con distintos colores, pero piensan igualitito, cada cierto tiempo plantean un recorte irreflexivo y racional del presupuesto. Para ellos es primero la tijera y si hay suerte preguntan después, como hacen muchas veces con el caso de cultura, educación últimamente. Y cada vez que eso pasa de moda, o se pone de moda en la clase política del país, pues tiene sus réplicas a lo interno de las instituciones. Se debe recordar que las juntas directivas se integran con nombramientos políticos de los partidos en gobierno, por lo que no es de extrañar que busquen alinear este tipo de políticas internas con esta visión. Y bueno, importante es tal vez terminar reiterando que en efecto el ICE no tiene vela en la procesión del déficit fiscal. El discurso engañoso de que el déficit es por un Estado grande, lo cual ya de por sí no es cierto, porque el frío no está en las cobijas, resulta doblemente engañoso en el caso de instituciones como el ICE, que al ser autónomas no forman parte del gobierno central. Esto quiere decir que no se financian ni con impuestos ni con el presupuesto nacional que se ve en octubre en la Asamblea Legislativa, y por el contrario, financian sus propios ingresos a través de la venta de servicios y más bien aportan en el pago de impuestos, cargas para fiscales y encadenamientos productivos. Vamos ahora a conversar sobre otra empresa pública. Les recuerdo, esta noche estamos hablando del ICE, el INS y el Banco de Costa Rica. Nos acompaña también de parte de los sindicatos del INS, nos acompaña don Rolando, y queríamos hacerle dos preguntas también muy similares porque realmente se trata un poquito de eso, de conocer las entidades y de ver cómo mejorarlas. Don Rolando, la primera pregunta, la básica, ¿cuáles son las consecuencias para la sociedad costarricense de que se venda una empresa pública como el INS? ¿Qué hace el INS? Recordarle un poco a la gente de qué trata el INS. Bien, saludos Sofía y saludos a don Denis y a los compañeros de los otros sindicatos. Bueno, una pregunta muy interesante, Sofía, porque con la venta del INS, primero que nada hay que decir, pierde el Estado, pierde la Caja, pierde la Comisión Nacional de Emergencias, entre otras instituciones. ¿Y por qué decimos esto? Y obviamente pues pierde la población costarricense. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, datos. Durante los 96 años de existencia del INS, el INS no solo se ha abocado a vender seguros, el INS es más que eso. El INS vende más que seguros. El INS tiene una proyección social y un aporte social importantísimo en el país que muy pocas veces sale a la luz o muy pocas veces se le informa a la ciudadanía. Por ejemplo, deberíamos decir que durante el 2019, gracias a la excelente labor que hizo el instituto, se generaron utilidades por más de 99.000 millones de colones. De esas utilidades, se pagaron, por ejemplo, o se giraron a la Reserva de Capital de Riesgos de Trabajo más de 6.000 millones de colones, a la Reserva de Reparto de Riesgos de Trabajo más de 9.000 millones de colones, contribuciones a la Caja mediante la Ley 7983, que el artículo 80 establece, más de 3.000 millones de colones. Aportes a la Comisión Nacional de Emergencias, más de 1.000 millones de colones, y se le trasladó un 25% de esas utilidades, que fueron 12.000 millones de colones al Estado. Esto, creo, Sofía, es importante la gente se dé cuenta, porque entonces aquí empezamos a darnos cuenta de que el INS no solo vende seguros. El INS hace un aporte, como dije anteriormente, importantísimo a la sociedad. Un aporte social importantísimo. Ahora, debemos tomar en cuenta, más recientemente, el INS trasladó 75.000 millones para el bono proteger. 1.000 millones de colones que la Junta Directiva del INS acordó otorgar al Fondo Nacional de Emergencias para atender la crisis nacional provocada por el COVID-19. Esas son algunas de las cosas que provocaría, o esas serían algunas de las cosas que perderíamos con la venta del Instituto Nacional de Seguros.
Pero más allá, hablábamos del aporte social. Bueno, para nadie es un secreto que el Instituto Nacional de Seguros aporta una cantidad importante de dinero al benemérito Cuerpo de Bomberos para esa labor tan importante que realizan los compañeros de bomberos en atención a diversas emergencias a través de todo el territorio nacional, porque es importante decir que hay estaciones de bomberos en todos los rincones del país. Usted va a Puerto Jiménez y ahí encontrará una estación de bomberos, ¿sí? Usted va a Paquera y ahí encontrará una estación de bomberos. Bueno, el INS aporta importantes sumas de dinero para la manutención del cuerpo de bomberos. La otra parte importante que hay que conocer, Sofía y compañeros, es el aporte que hace el INS a través del Hospital del Trauma del INS. En el Hospital del Trauma se atienden más de 23,000 pacientes por mes. 23,000 pacientes. El INS, gracias al Hospital del Trauma, logra reinsertar a esa cantidad de trabajadores a la masa laboral del país y con esto contribuir con la productividad del país y con el crecimiento del país. La inversión en el Hospital del Trauma también es millonaria, como ustedes saben. No hace, en las semanas atrás, se estableció que el Hospital del Trauma es uno de los mejor equipados a nivel de Latinoamérica. Ahí hay equipos de robótica, por ejemplo, en fisioterapia, como el sistema Tera, el sistema Pablo, el sistema Amadeo, que con esto lo que se permite es atacar la rigidez de las extremidades que algunos pacientes presentan. El sistema de teleradiología, que también es un sistema muy avanzado, ¿verdad?, que tiene el Hospital del Trauma para efectos radiológicos. Los neuroestimuladores, ¿verdad?, que es para atacar lesiones de médulas o lesiones medulares parciales. O sea, todo este tipo de situaciones, el INS lo pone en la mano de los costarricenses gracias a que el INS, a través de 96 años, ha manejado con responsabilidad los recursos que el mismo INS genera y lo hace con aportes sociales de esta naturaleza que, repito, son importantísimos para la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la pérdida de la venta del INS, Sofía y compañeros? Bueno, perdemos todo este tipo de situaciones que estamos describiendo porque, ojo, solo en la parte de salud sería muy difícil que la Caja Costarricense de Seguro Social pudiera abarcar esta población de pacientes, dado que pues, ya la Caja tiene muy claramente marcado su norte y a qué debe dedicarse. Y aparte de que, bueno, todos sabemos que por diversas consecuencias, incluso las mayores que son políticas, la Caja ha entrado en una situación muy difícil desde el punto de vista financiero. Entonces, no podemos cargar a esa querida institución como es la Caja con este peso que sería abarcar lo concerniente a riesgos de trabajo y el seguro obligatorio que lo asume el INS y con aportes millonarios a través del Hospital del Trauma y que, como decíamos, esos aportes van orientados a equipar ese hospital con equipo de primera línea. Vean qué importante es refrescar la memoria y enterarnos un poco de cómo funcionan estas empresas públicas, porque realmente el tema de venderlas o no venderlas no puede ser como tan con el hígado, ¿verdad? Como tan automático. Hay que realmente pensarlo, meditarlo, escuchar muy bien los detalles. La última pregunta que quería hacerle a don Rolando respecto al INS es, bueno, ¿cómo podemos mejorar al INS? La misma pregunta que le decía a César en el caso del ICE, porque sabemos que toda empresa pública puede mejorar. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esta institución nuestra? Gracias, Sofía. Bueno, todos los servicios que el INS brinda es posible mejorarlos. Y en realidad en este momento estamos abocados a eso. Internamente en la institución se está promoviendo
la participación de los funcionarios en diferentes seminarios, en diferentes capacitaciones, precisamente con la idea de dar una mejor atención al público, de dar una mejor atención a todos los costarricenses. Pero aparte de eso, Sofía, sería importantísimo poder despolitizar la institución. Mucho se ha hablado incluso tiempo atrás, si en la actualidad ocupamos la ley 4.3, y no solo en el INSS, en otras instituciones, eso por ejemplo, ir analizando algunas leyes a nivel nacional que amarran de alguna manera a la institución y no le permiten avanzar. Bien lo decía ahora el diputado Villalta, ¿sí? Y es de conocimiento de ustedes. Hay leyes, como bien decías ahora, Sofía, que están diseñadas precisamente con esa intención de amarrar a las instituciones, y en este caso el INSS, ¿sí? Para dificultarles aún más su avance, ¿verdad? En pro de todos los costarricenses. Y bueno, aquí hay que decirlo también. Un ejemplo claro es la Superintendencia General de Seguros. Cuando el INSS ha intentado rebajar la prima del seguro obligatorio, la Superintendencia General de Seguros no se lo ha permitido. Y bueno, bajando la prima del seguro obligatorio, ¿a quién beneficiamos? A todos los costarricenses. Y entonces, aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que buscan con estos impedimentos o impedirle, perdón, a la institución poder brindarle este tipo de ayudas a la ciudadanía, como es el rebajo en la prima del seguro obligatorio? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, ya lo decía anteriormente, creo que con esto lo que se busca es amarrar a la institución para que uno pueda avanzar en pro de dar más ayuda a la ciudadanía. El ICE y el INSS, que aportan muchísimo a la sociedad costarricense. Y este último ejemplo que don Rolando planteaba, Denis, me parece muy esclarecedor. Querían bajar la prima y la superintendencia no los dejó, pero suave en toque. No es que acá queríamos que nuestras empresas públicas compitieran, pero no las dejan competir. Al ICE le pasó algo similar, no se me olvidan una noticia. O Movistar o Claro, no recuerdo cuál de las dos, le planteó competencia leal porque estaba haciendo una rebaja, pero no la dejas competir, no dejas que la empresa pública baje precios, le amarras con leyes que no le permiten financiamiento, inversión. Bueno, ¿cómo es la cosa? Que es que primero las amarran y las despedazan y después nos dicen que no sirven. Sí, porque la idea y el discurso que nos vendieron, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Era la apertura, de manera que al final el usuario tuviese el mejor servicio. Ok, sí que por ejemplo cuando nos... Vaya otra vez, perdí el hilo. Sí, exactamente, porque cuando nos hicieron toda la propaganda del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? La idea era, en ese caso la propaganda era de hacer una apertura, ¿verdad? Para que al final el usuario fuese el beneficiado con los servicios. Pero vemos que en este caso no se les permite a estas empresas estatales poder brindarle un mejor servicio en aspectos, por ejemplo, económicos, porque las otras alegan, ¿verdad?, una competencia desleal, cuando al final de cuentas no son ellos los que están realizando la función social que se estaba describiendo acá. A mí me parece muy interesante, haciendo un recuento de lo que exponían los compañeros anteriormente, tanto del INSS como del ICE, es que parece, bueno, nuestros antepasados fueron muy visionarios, ¿verdad?, en el tipo de Estado que quisieron construir. Entonces, vemos como en determinados momentos se dio la creación de instituciones como lo hemos visto anteriormente, el INSS, la Caja, el ICE, entre otras. Y sucede que, bueno, muchos de nosotros nacimos con todos estos servicios, ¿verdad? Y pareciera que nosotros desde que nacemos ya es como un derecho natural, ¿verdad? Entonces, a nivel de la sociedad costarricense, que es muy privilegiada a nivel mundial, ¿verdad?, por estas instituciones que tenemos,
La gente a veces no valora, ¿verdad?, la importancia de estos servicios o de estas instituciones y qué pasaría si estas instituciones no están, ¿verdad? Eso es algo muy importante que cada costarricense debería interiorizar. Máxime que vivimos una campaña de bombardeo total en la cual nos quieren hacer creer que lo público no sirve, no es eficiente, da pérdidas y que por supuesto si todo esto pasa a manos privadas, esto va a ser una maravilla, ¿verdad? Como la propaganda que nos han venido haciendo, ¿verdad?, durante mucho tiempo, especialmente podríamos pensar hace unos 40 años, ¿verdad?, cuando se da toda esta reestructuración y cambio del Estado, con los planes de ajuste estructural, ¿verdad?, donde en este entorno, ¿verdad?, con ese endeudamiento con los organismos internacionales, se dio la venta de instituciones públicas y hoy estamos viendo las consecuencias, venta de Fertica, venta de Sempasa, sí, entre otras, ¿verdad? Hoy en día estamos frente a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y como decías anteriormente, que nos quieren repetir la vieja receta, como hablábamos antes, más que un asunto fiscal, más que un asunto económico, más que un asunto técnico, es un asunto ideológico. Vemos que este proceso, ¿verdad?, ha venido intensificándose durante todas estas décadas en las cuales se ha tratado de quitarle al Estado todas esas instituciones que cubren o que cubrían, ¿verdad?, a los costarricenses en derechos universales para pasarlos a manos privadas. Nos quieren hacer ver que esas instituciones son ineficientes, que causan pérdidas, pero resulta que causan pérdidas y alguien las quiere comprar. Entonces, al final de cuentas, vemos cómo hay interés de lucro en lo que es todas estas instituciones y, como te decía anteriormente y les comentaba, pareciera que al nacer nosotros con todos estos beneficios, toda esta cobertura por parte del sistema público, sentimos que ya es un derecho natural que tenemos y sí lo debería ser, ¿verdad? Todo ser humano debería tener ese tipo de cobertura. Sin embargo, mucha gente no aprecia, no se pone a pensar qué sucedería si no existiera la Caja, qué sucedería si no existiera el INS, qué sucedería si no existiera el ICE. Porque yo, bueno, al menos en mi caso, una anécdota particular, en mi caso a mí me tocó ese tiempo donde hasta cierta edad, 8 o 9 años, tuvimos electricidad en mi casa. A mí me tocó, periodo de niño, tener que estudiar alumbrándome con candelas. Es una parte importante, lo cual también es por algo por lo cual yo siempre lucho mucho y defiendo lo que son las instituciones públicas, porque de una u otra manera estos aportes son los que nos ayudaron a nosotros, a los que venimos de sectores humildes, a tener un ascenso social, a haber podido estudiar, a haber podido ser profesional y tener mejores condiciones, ¿verdad? Que en este momento se las quieren quitar a las futuras generaciones y por ahí es que tenemos que salir en defensa de ese Estado de Derecho y de todas estas instituciones que tenemos todos y todas los costarricenses. Porque antes lo decía el compañero César anteriormente, citaba muchos lugares donde el ICE ha llevado electricidad. Yo estoy seguro que estas instituciones de electricidad en manos privadas ni siquiera van a poner un poste de luz allá en una zona indígena. A una de las islas acá en Punta Arenas, ni siquiera un poste de luz, ni un bombillo van a poner. ¿No es rentable? No es rentable. Entonces, ese es uno de los aspectos por los cuales tenemos que defender las instituciones públicas. Y hay algo que yo quiero acá también recalcar. Ahora hablábamos, ¿verdad?, por ejemplo, de que el INS, cuánto fue el traslado, por ejemplo, que hace el INS al Estado, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, lo que pagan de impuestos, de cargas para fiscales, ¿verdad? Yo me imagino este escenario, estas instituciones en manos privadas, con la resistencia que están demostrando las empresas privadas de pagar impuestos en este país. Incluso ahora viene el tema de la banca, ¿verdad? Hemos visto bancos privados involucrados en casos de evasión, de elusión. Entonces, imagínate, en este momento el INS, el ICE, FANAL, todos los recursos que estas instituciones transmiten, ¿verdad?, y aportan al Estado costarricense para beneficio de todos nosotros. Estas instituciones en manos privadas, con la resistencia que están demostrando las instituciones o muchos de esos empresarios privados, cobijándose en evasión, elusión y todo este tipo de mecanismos, ¿cuánto dejaría de percibir este país de los aportes que hacen estas instituciones? Claro. Entonces creo que eso es uno de los temas, ¿verdad?, que tenemos que venir a recalcar acá. Sí. Y creo que el punto importante acá es estas instituciones nos quieren hacer creer, ¿verdad?, que no son rentables y que la mejor solución para resolver el problema es venderlas. Bueno, están demostrados con números
de que lo que van a cubrir es un porcentaje muy pequeño. Eso es definitivo. Y una sola vez. Y una ¿verdad? sola vez, Después lo perdés. es un porcentaje muy pequeño. Aquí lo que pareciera no es que estas instituciones no son rentables, ni que son una carga para el país, ni que nos van a venir a resolver el problema fiscal. Es que una vez más, estos sectores económicos, políticos, económicos, poderosos, están viendo en tiempo de COVID y de crisis fiscal una oportunidad para apoderarse de estas instituciones y lucrar con ellas. Así es el negociazo, ¿no? Que más que cualquier otra cosa, lo que pasa es que quieren comprarlas. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos para venir a conversar sobre el caso de la banca pública. Y acá nada más una especie de recuento. Hablamos del ICE, hablamos del INS, en otros programas hablábamos de Recope, hablábamos de FANAL y uno ya empieza a identificar varios puntos en común. Tienen amarras internas, no necesariamente siempre los dejan competir y bajar precios, y todos aportan contribuciones más allá de impuestos que son importantes, aportan contribuciones para fiscales de una u otra forma y hacen aportes de naturaleza social a esta sociedad costarricense que se ha diferenciado de muchas otras, en gran parte gracias a esa visionaria actitud que tuvieron nuestros antepasados en la construcción de este Estado Social de Derecho. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre la venta de empresas públicas, 3 casos en específico, el ICE, el INS y la banca pública. Y en particular, para hablar sobre la banca pública en esta última parte del programa, pues vamos a hablar en la generalidad, pero también nos acompaña don Giovanni del Sindicato del Banco de Costa Rica para conversar un poquito. Antes de pasar a hablar sobre el Banco de Costa Rica como tal, refresquemos un poco la memoria, cómo es que funciona la banca pública. Veamos la siguiente imagen. En Costa Rica, en realidad, los bancos públicos no solo pagan impuestos, sino que aparte de pagar impuestos, pagan algo llamado cargas parafiscales. Así como en el caso del INS, nos contaba don Rolando hace un rato, que el INS también paga cargas parafiscales, es decir, dinero aparte de los impuestos, pagan estas otras cosas. Bueno, los bancos públicos también le pasan cargas parafiscales, contribuciones al IBM de la Caja, a la Comisión Nacional de Emergencias, al CONAPE, al Infocop y además tienen una obligación legal de reserva. Entonces, un poquito dejamos esta imagen acá como para considerar un elemento que ha venido saliendo en las conversaciones que hemos tenido sobre empresas públicas. Las empresas públicas no solo pagan impuestos, además de pagar impuestos, pagan contribuciones llamadas cargas parafiscales que van a dar a destinos específicos como el IBM. Y entonces uno no puede ignorar esto porque de ahí estas cargas se pierden si vos vendés la empresa pública. En el caso de la banca pública, aportan casi el 40% de sus utilidades, en el caso del Banco Nacional y el de Costa Rica, a estas cargas parafiscales, mientras que la banca privada apenas pone el 5%. O sea que eso que está en medio, ¿verdad? Ese 35% más o menos, eso se perdería, dejaría de recibirse ese ingreso todos los años a destinos específicos como este. Ojo con esos cuidados y con esos detalles. Ahora sí, don Giovanni del Sindicato del Banco de Costa Rica nos acompaña por acá y queríamos plantearle preguntas muy similares a la que le hemos planteado a los otros compañeros del ICE y del INS. La primera y la más básica tiene que ser, pues claro, cuáles son las consecuencias de vender la banca pública, ¿no? ¿Qué hace la banca pública en Costa Rica? ¿Cómo le aporta a la sociedad costarricense? ¿Y qué significa venderla? Sí, claro. Buenas noches. Quisiera empezar indicando que
Somos entidades autónomas de derecho público con personería jurídica propia e independiente en materia de administración, con dos simples elementos que son muy valiosos. No dependemos del presupuesto nacional como algunos costarricenses piensan, y somos autosuficientes y la forma de capitalizarnos es vía utilidades netas. Dejando claro lo anterior y para comprender las consecuencias de vender la banca, es prudente ir al origen y los motivos del por qué se promulgaron como tal. De ahí que, con todo cariño, quiero hacer una pequeña remembranza. Por allá de las décadas de los 40, había un régimen liberal que atribuía al Estado a la custodia del orden público, el resguardo, la propiedad privada, la aplicación de los principios de libertad, la fraternidad y la búsqueda de igualdad. Ese régimen se mostraba agotado en Costa Rica, a la par de una gran concentración de la riqueza en pocas manos. Se formó una extensa masa de desposeídos, la historia lo dice. Había problemas de diversa índole, la calidad de vida del trabajador no podía ser más deplorable. El campesino estaba desnutrido, descalzo, sin educación, en condiciones precarias de salud y una situación social pavorosa, muy similar a lo que hoy estamos teniendo. Incluso se hablaba de un hueco fiscal en aquellas épocas. Las administraciones que suceden a partir de la República Liberal no se preocuparon en conjugar los problemas mediante un gran plan orgánico inteligente, lo que lleva a su agudización en los últimos años, al punto que llegaron a comprometer la organización social y el régimen político, lo que al traste llevó a enfrentar a nuestros abuelos con la Gran Guerra del 48. Pasadas esas amargas vivencias, en una sesión celebrada en junio del 48, la Junta Fundadora de la Segunda República toma una decisión. Y la decisión, a través de las palabras de don José Figueres, fue precisamente nacionalizar la banca. Y aquí lo importante de eso es los argumentos que en ese momento don José Figueres dijo. Y los tengo aquí. Recuerdo bien, dice, los bancos privados trabajan con su propio capital y con el de la ciudadanía en general, lo cual les da un tremendo poder social. Ojo. Otro argumento que dio, la administración del dinero y el crédito no debe estar en manos particulares, como no lo está la distribución del agua potable ni los servicios del correo. Es al Estado al que le corresponden esas funciones viables de la economía. El criterio marcadamente comercial con que los bancos privados habían venido operando es conveniente solo para ¿quiénes? Para los accionistas, pero no era lo más saludable para un país que necesitaba desarrollar su agricultura y su industria. Por motivos de utilidad pública se expropían las acciones de la banca particular y se acuerda que solo el Estado podrá movilizar a través de las instituciones bancarias propias los depósitos a plazo. Todas estas argumentaciones ustedes las encuentran en el decreto de ley del número 71 de junio del 48. Y tenemos que decir algo más. Este acontecimiento, que obviamente no es de simple técnica económica, tiene una explicación política, un fundamento ideológico, algunas ramificaciones históricas y al parecer configura un determinado entorno social. Tuvo repercusiones trascendentales en la modificación de las relaciones estructurales de la sociedad costarricense hasta el día de hoy. Podemos decir prácticamente que desde la concepción de nacionalizar la banca, hoy tenemos enfrentamientos en decisiones ideológicas, incluso me atrevo a decir que hasta dogmáticas. Hoy en día pensar en vender la banca pública es indicar que el Estado desea volver a un liberalismo en el sistema financiero. Algunos hablan del neoliberalismo. Bueno, de ahí es parte de las filosofías que hoy en día tenemos en este momento. Pero más allá de pensar en vender las entidades públicas, la gran preocupación que tenemos es qué las motiva a vender. Algunos andan diciendo, bueno, es para venir a generar el paliativo para resolver este hueco fiscal en el cual nos hemos envuelto en este papel en los últimos años. Pero eso requiere de más medidas económicas, políticas e incluso sacrificios sociales. Yo conceptualizo que el equilibrio del poder económico a través de la banca se debe de dar. Y hemos convivido a través de los años, por más de 30 años, la banca pública y la banca privada.
No hemos tenido ningún inconveniente a la hora de competir entre nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde iría entonces si una banca pública pasa a manos privadas? La gran pregunta también es si la accesibilidad se genera a los otros estratos sociales que la banca pública sí cubre. Por otro lado, si algún burócrata se saliera con la suya y dijera de lado, al reconocer el papel que ha realizado la banca estatal con el aporte del progreso y el desarrollo en nuestro país, esa decisión conlleva a pensar con respecto a los recursos frescos anuales que otorgan. Por ejemplo, venimos hablando de las obligaciones parafiscales. Solo el Banco de Costa Rica en el 2019 prácticamente aportó 15.440 millones de colones a distintas instituciones de desarrollo social, como lo es el CONAPE, como es la Comisión Nacional de Emergencia, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el régimen de validez, vejez y muerte. En Banca para el Desarrollo, por ejemplo, solo en el 2019, se otorgaron créditos por 2.000 millones de colones y se impulsaron proyectos de energía sostenible por 25.000 millones de colones. Si ustedes recordarán, en el 2018, mediante una ley que se promulgó en septiembre, nos obligan a absorber Bancrédito. Fue toda una experiencia para nosotros prácticamente, porque esa absorción lo que hizo precisamente es salvar al gobierno de 175.000 millones de obligaciones que se tenían. Ahora, sobre el BCR, recordemos que los activos del BCR ahorita andan por el orden de 5 billones de colones, con una presencia, ojo, de oficinas en 67 cantones del país. Estamos abordando casi el 80% del territorio nacional. Tenemos 190 puntos de venta, 640 cajeros automáticos, 4.650 corresponsales no bancarios. Es una fuente de empleo directa para 4.000 familias e indirecta para costarricenses. Y solo estoy mencionando algunos detalles que a través del tiempo el Banco de Costa Rica le ha dado como impulsor para el progreso y el desarrollo de este país. Bueno, don Giovanni, ya la última preguntita de la noche, porque se nos acaba el tiempo. La última preguntita tiene que ver con cómo podríamos mejorar a la banca pública en general, bueno, en su experiencia que conoce de cerca el BCR, pero bueno, ¿cómo podríamos mejorar en términos generales la banca pública? Y un poquito va de la mano bajo la misma lógica que le preguntaba al compañero del ICE y al compañero del INS, ¿no? Cualquier entidad siempre es perfectible, siempre deberíamos de aspirar a estar mejorando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar la banca pública? Bueno, evidentemente los que estamos al interno de los bancos estatales tenemos que estarnos observando las mejores prácticas a nivel del orden, de primer orden mundial. Siempre tenemos un ojo en la competencia y otro en la innovación. Además, vamos con fuerza tras el reto principal de lograr la transformación digital del banco para que el cliente, independientemente del lugar donde se encuentre, tenga acceso a los servicios financieros de forma ágil y segura. Por esta razón está dedicándose recursos que nos permitan contar con una plataforma tecnológica que brinde un adecuado servicio a los clientes. La gama de productos y servicios que ofrecemos están en constante revisión y enfocados para que sean soluciones accesibles para las diferentes necesidades de los clientes. Y esto se logra no solo con los análisis de requisitos indispensables que nos obligan los entes reguladores a cumplir, sino también con tecnología y conectividades con aquellas otras instituciones gubernamentales que manejan datos relevantes del costarricense y son parte de un requisito para acceder a un servicio bancario. Por ejemplo, en el tema de ética, tenemos un código de ética que constituye la base del buen gobierno y de la responsabilidad corporativa del conglomerado, siendo un elemento de cumplimiento obligatorio en el desempeño diario de la labor de sus profesionales. En este documento usted puede encontrar las pautas de conducta que rigen la actuación profesional de todas las personas que integramos el conglomerado BCR, el control de la información y la confidencialidad, los conflictos de interés, las relaciones externas y con autoridades. El conglomerado cuenta con una normativa interna y procedimientos acordes con los requerimientos legales, las recomendaciones de las instituciones nacionales e internacionales y las mejores prácticas del sistema financiero para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
se hacen esfuerzos permanentes para minimizar acciones delictivas. Tanto es así que hemos puesto todo lo que está a nuestro alcance para minimizar el phishing. Adicionalmente, se ha mantenido una especial actitud, protección y vigilancia que queda reflejada en diversos documentos que regulan la labor de sus empleados en dicha materia, así como en la supervisión a través del Comité Corporativo de Cumplimiento. El sistema de control interno del conglomerado financiero SR actúa como un facilitador para un gobierno eficaz y para garantizar la existencia de controles internos adecuados que operan satisfactoriamente. Este sistema está diseñado para ayudar en el control de la Junta Directiva y la Administración Superior del conglomerado. Pero Sofía, si usted me lo permite, yo antes de culminar aquí mi participación quisiera hacer un pequeñito cierre. Y creo que es para las tres entidades, si usted me lo permite. Y es que a lo largo de la historia económica de Costa Rica, la banca estatal ha sido un objeto de controversias. Los defensores apoyando su papel relevante en el impulso del desarrollo económico a través del financiamiento de importantes obras de infraestructura social y empresarial. Y los detractores criticando siempre sus márgenes de intermediación y su eficiencia. Y no falte quien habla de la corrupción o el manoseo político que se da en todas las entidades públicas según lo que se ha analizado. Lo que deseo indicar es que a 72 años, ya cumplimos 72 años de la nacionalización del sistema bancario costarricense, que para mí fue una acción que permitió un mayor impulso al desarrollo económico del país, una mayor solidaridad con los sectores sociales desaventajados y un compromiso hacia la excelencia con productos y servicios que han mejorado la calidad de vida de la sociedad costarricense, es una parte fundamental que siempre debemos de considerar. La competitividad del siglo XXI es muy agresiva y eso nos ha obligado a buscar la mejora continua y reinventar la forma de cómo llegarle a los clientes y ofrecerle soluciones. Como entidad pública ha costado, precisamente por las amarras legales que hemos tenido. Incluso a nivel de la contratación administrativa, que es todo un tema, ¿verdad? Que es todo un tema de las entidades públicas, hemos tenido que ver cómo, ajustados precisamente a ese cumplimiento, cumplimos con los clientes, cumplimos con la innovación, cumplimos con la tecnología. Hemos sabido competir y aún mantenemos una participación del mercado bancario de un 22% en activos, un 21% en la cartera de crédito, un 23% en depósitos al público y casi un 20% de patrimonio. Si sumamos, incluimos la otra entidad estatal bancaria, de prácticamente somos dos entidades bancarias estatales vigentes que superamos el 50% del mercado bancario. Entonces, si uno analiza precisamente los motivos del por qué es interesante vender la banca pública y precisamente siempre el BCR, yo tengo 23 años de trabajar en el Banco de Costa Rica y desde que ingresé, todos los años escucho que el Banco de Costa Rica está en la palestra. Prácticamente alguien está interesado en venderlo y está la contraparte. Alguien está interesado en comprarlo. Solo deseo recordarles que la banca estatal lo que otorgó los primeros financiamientos para la construcción de plantas eléctricas y del sistema de ferrocarril y la red vial, dotando al país de servicios públicos básicos, la pionera en servicios de emisión de tarjetas de crédito y débito, y en tecnología con la creación de lo que se llamaba antes los autobancos. Hemos hecho una red de cajeros automáticos y banca electrónica. En la historia reciente, en la banca del Estado, a través de la figura del fideicomiso, lo que han financiado son importantes obras de infraestructura, como plantas de generación de energía eléctrica, edificios públicos. Mucho antes de que se hablara del tema de responsabilidad social corporativa, la banca estatal fue y sigue siendo solidaria con las causas sociales, aportando económicamente a recursos al desarrollo desarrollo de la infraestructura de la salud, de la cultura, a nivel deportivo, a nivel educativo. Hemos restaurado bibliotecas, escuelas, teatros, apoyamos la participación de atletas en olimpiadas, la alfabetización digital y la conservación del ambiente. Un ejemplo reciente de solidaridad de la banca estatal es que en el caso del BCR con el pueblo costarricense, si ustedes recordarán, hubo un aporte sustancial en efectivo que se aportó a esta institución a los damnificados del terremoto de Cinchona.
y de la tormenta Thomas, y de la tormenta Otto, y posiblemente de ETA también. No me cabe la menor duda de que el aporte de la banca estatal a nuestro país supera con creces a los de muchos otros sectores, incluyendo la banca privada. Esta aseveración quedó a una vez más demostrada en la reciente crisis económica internacional, en la que la banca estatal nuevamente jugó un papel protagónico al no abandonar a sus clientes. Bajamos los intereses, se hicieron arreglos de pagos, se colonizaron los créditos en dólares, seguimos prestando servicios oportunos y de calidad. ¿Qué es lo más destacable en estos momentos, especialmente para el BCR, en este tramo de su historia? Que ha creado productos financieros que permiten adquirir vivienda digna y establecer un negocio propio, sin que sea un privilegio de un grupo con alto poder económico, sino de todos o casi todos los ciudadanos, lo cual es indiscutible un avance en el modelo de desarrollo nacional. Solo imaginemos si todo esto que he comentado estuviera en manos privadas. Realmente tuviéramos ese efecto social y económico que se ha mencionado. Muchísimas gracias en realidad a nuestros 3 invitados de esta noche, que nos dejan muchos aportes y que nos ayudan a hacer este ejercicio, Denis, de refrescar la memoria, aprender también. Como decía usted hace un rato, a veces damos por sentado que esto ya, que está así y siempre va a estar, ¿verdad? Porque nacimos en medio de una sociedad realmente con acceso a servicios que no todas las sociedades tienen. Sí, me parece muy importante, y yo insisto en esto, recordarle a la gente, ¿verdad?, al público en general, la importancia y lo que ha costado, ¿verdad?, poder mantener y que defendamos lo que son estas instituciones públicas. O sea, llegar usted y abrir el grifo y que te salga agua, nada más apretar un interruptor y tener electricidad, que naciste en un hospital público y no tuviste que ir a una partera como era en los tiempos pasados, que se enfermaba alguien y si tenía dinero para poder pagarle a un médico privado, tenía acceso a medicina, y si no, tenías que ir a ver quién te atendía, con qué medicinas naturales, o en muchos casos, bueno, los niveles de mortalidad que existían en el pasado, ¿verdad?, antes de existir la Caja Costarricense de Seguro Social, que no había acceso a vacunas de manera universal. Todos estos servicios que hemos gozado durante todos estos años y que tenemos que defenderlos. Definitivamente, no podemos, ¿verdad?, creernos esa campaña y ese tipo de publicidad, ¿verdad?, que nos han hecho creer que lo público no sirve. Y hay personas que, es lamentable escuchar muchas veces, personas de sectores muy humildes quejándose porque tienen que ir a hacer una fila o sacar una cita en la caja, quejándose por algún servicio del ICE o del AIA, ¿verdad? Y yo me pongo, ¿verdad?, en mis interiores a pensar de que si esas instituciones no existieran, si esas personas podrían tener la capacidad para acceder a un servicio de estos en manos privadas, ¿verdad? Y creo que aquí es donde tenemos que sentarnos, ¿verdad?, y hacer conciencia de lo que tenemos y de lo que debemos defender. Definitivamente, esas campañas que se realizan en contra de lo público y a favor del sector privado, definitivamente nos presentan unas cuantas falacias, y dentro de ellas podemos mencionar, bueno, que lo público no es eficiente y que si todo estuviese en manos privadas sería muy eficiente. Sí, posiblemente sería eficiente para quien pueda pagar, porque ahí se corta, se cercena el derecho universal al servicio, y eso es algo que tiene que quedarle claro a la gente. Segundo, que los precios serían más bajos. Vemos, por ejemplo, una campaña que hay en el caso de los que están tras Recope, haciéndole a la gente la publicidad engañosa de que los precios de la gasolina o de los combustibles bajarían. Ya vimos la vez pasada que no. Ya vimos la vez pasada que no. Lo de la competitividad, sí, ellos pueden mostrar competitividad mientras quiebran al público, que es lo que siempre discutimos en el Tratado de Libre Comercio. Hemos visto cómo muchas de estas empresas privadas entraron a competir,
pero como dice uno, en lo que es sumamente rentable, telecomunicaciones, por ejemplo, pero no en esa parte de ir a poner, como les decía, instalar postes eléctricos allá en las partes montañosas o en lugares donde hay 3, 4 casitas, donde realmente no es rentable, donde realmente lo hace una institución con función social. Y bueno, creo que aquí uno de los puntos importantes es concientizar de que definitivamente esta política y esta ideología liberal, neoliberal, como hablábamos ahora, que pretende la privatización de gran cantidad de instituciones públicas, definitivamente nos lanzaría a un retroceso histórico, un retroceso, podríamos hablar más de 40 años atrás, donde definitivamente ese acceso universal a los servicios se perdería. Y sería lamentable, doloroso y catastrófico, ¿verdad?, para nuestra sociedad, para esos derechos humanos que hemos adquirido durante todo este tiempo. Y tal vez, bueno, y recordar y tener claro un aspecto. El objetivo principal de una empresa privada es la ganancia. El objetivo principal de una empresa pública o una institución pública es la solidaridad y el bien común. Y creo que en esta parte tenemos que cerrar y con esta idea defender lo público que tenemos y no solo defenderlo, fortalecerlo, porque lamentablemente en los últimos años han venido debilitándolo paulatinamente para justificar la privatización a través de estas campañas. Y aquí también hay que exigirle a los gobiernos de turno, ¿verdad?, que las personas que se envíen a dirigir esas instituciones realmente lleguen con una visión solidaria en beneficio de la mayoría y no como se ha hecho en muchos casos donde lamentablemente muchos de esos jerarcas han llegado ahí a debilitar esas instituciones con ese objetivo que estábamos hablando, ese objetivo comercial de justificar lo que es la privatización. Así es, hemos llegado al final del programa de esta noche. Conversamos sobre empresas públicas que quieren vender y hablamos del ICE, el INS y la banca pública en esta ocasión, pero hace algunos episodios hablábamos también de Recope y Fanal. Y creo que en términos de conclusión, a modo de líneas generales, uno puede observar algunos puntos en común. El primero es amarras internas, amarras legales que no les permiten avanzar. De repente algunas superintendencias, algunas mediadoras no las dejan ni competir. Pero ¿cómo? Suave un toque, no era que queríamos que compitieran. Bueno, entonces déjenlas bajar el precio. No, mirás que es competencia desleal. Bueno, pero ¿cómo es la cosa acá? Cuando las empresas públicas quieren bajar precios, entonces las acusan de competencia desleal. Hay mucha tela que cortar, pero lo cierto es que también le hicimos la misma pregunta a nuestros 3 representantes de esta noche, que fue cómo mejorar las entidades públicas. Y esa pregunta la hicimos con el propósito de que quede claro que las empresas públicas debemos mejorarlas y hay cómo mejorarlas. Las personas que tienen años de trabajar ahí, que tienen décadas de estar viviendo el día a día, saben que hay muchas formas de ayudarle a avanzar a estas entidades públicas. Pero bueno, lo que sucede es que es mucho más fácil venir a decirnos no sirve para nada, vendámosla, porque lo que pasa es que algunos tagarotes las quieren comprar y dejarse el negociazo, así de simple. Pero si realmente las y los diputados y los gobernantes pensaran en mejorar los bienes y servicios que nuestras empresas públicas entregan, estarían pensando en mejorar la forma en la que operan estas empresas públicas, no en despedazarlas, no en amarrarlas, no en venderlas, porque esta no es una discusión nada más contable de cerrar un numerito y ya, que de todos modos así no se cierra el déficit fiscal. Pero es que no se queda ahí. Don Giovanni usó una palabra que para mí es clave: poder, el equilibrio en el poder en el mercado. Qué diferente es cuando hay una empresa pública con visión social participando, entregando un servicio clave. Es muy distinto, es muy diferente que si solo hay empresas privadas tagarotas pensando en la usura y pensando en extraer más y más y más riqueza sin importar quién queda excluido del servicio. Mucho ojo, este es un debate de modelo de desarrollo. Esto tiene que ver con qué país queremos. Que no se quede ninguna persona excluida. Esa debería ser
nuestra aspiración en la Costa Rica de hoy y de mañana. Quedamos acá. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, a nuestros 3 invitados y a ustedes por haber estado en el programa. Nos vemos la otra semana en otra entrega más en Desde la Otra Acera.